Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, bendito sea Santo Padre. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Si piensas que ya todo para ti se ha terminado, dice tu corazón, ya no hay remedio, porque miras atrás desconsolado. Si Dios contigo está, no te ha dejado. Vuelve, te está esperando por amor. En el Calvario se entregó por tus pecados. Vuelve, te está esperando por amor.
en el Calvario se entregó, vuelve a sus brazos. Si todos con desprecio te han maltratado, burlándose de ti, porque ha fallado. Abrígate en Jesús, tu Rey amado, porque a precio de sangre fuiste comprado. Vuelve, está esperando por amor. En el Calvario se entregó por tus pecados. Vuelve, te está esperando por amor. En el Calvario se entregó por tus pecados. Vuelve, te está esperando por amor. En el Calvario se entregó por tus pecados. Vuelve, Cristo te está esperando. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermano y hermana, amigos y amigos que nos están escuchando. Quiero dar un testimonio para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hace 2 meses mi hijo fue operado de una peritonitis. Por la gracia del Señor, eso estaba que le reventaba, pero la gracia del Señor es tan grande, su misericordia, que no pasó a mayor cosa. Bueno, y mi testimonio es que nos fuimos al hospital, llegué al hospital y no nos ponían cuidado, pero como el Señor en su palabra dice, clama a mí, yo te responderé, yo clamé a Él y vi como Él de verdad rápidamente metió su mano. Aquella doctora que estaba con un carácter feo, ella misma se movió de ahí, me atendió, el enfermero le puso el suero al niño, todo fue rápido. Yo vi como el Señor estaba ahí obrando, estaba la mano de Él. Lo subieron para arriba, a las 7 ya lo habían operado. Yo sentí como, aunque en este testimonio me van a decir, muchos en el mundo pues van a decir que son locura, pero no es locura. Yo no vi, pero sentí como el Señor estaba ahí a mi lado, sentí como su presencia, sentía como una brisita, yo sentía la presencia del Señor que estaba ahí a mi lado, algo sobrenatural, porque para mí es algo sobrenatural, aunque para el mundo parezca locura, pero no es locura, eso es la pura realidad. Todo fue, el Señor obró demasiado ahí, estuvo ahí conmigo, todo fue la mano del Señor, por la gracia del Señor todo salió bien, y como dice el Señor, aquí haciendo notorias sus maravillas. Bueno, esas son sus maravillas que nosotros estamos disfrutando, las maravillas de Él, todo lo que nos ha dado a conocer.
Y a pesar de eso, nosotros en verdad no le estamos dando al Señor lo que Él se merece, porque Él nos ha dado a conocer muchas cosas. Primeramente nos dio la salvación, perdonó nuestros pecados. Estamos libres de pecado, porque en verdad yo era una persona que el pecado me pesaba, yo me siento perdonada por la gracia del Señor, y agradecida con el Señor, y a la vez de verdad, como que pidiéndole perdón al Señor, avergonzada con el Señor, porque en verdad tiene que obligarnos a dar un testimonio, y no deberíamos de ser así, porque todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que nos ha dado a conocer, tantas cosas, y nosotros aún Él tiene que jalarnos las orejas para poder venir a dar un testimonio, hacer notorias sus obras, como dice Él. Y de verdad, le pido perdón al Señor, y el corazón de verdad triste, avergonzado con el Señor, porque Él tiene que llamarnos como obligado, pues, y no debería de ser así, porque en verdad el Señor ha hecho tanto con nosotros, está con nosotros, como yo lo siento que está día a día ahí conmigo, y cuando clamamos a Él, Él responde, y todo por la gracia de Él, como Él nos ha dado a conocer que todo es por su gracia y su misericordia, todo. Bueno, y agradecida con mi Señor, pidiéndole que nos ayude a seguir adelante, que cada día nos rindamos más a Él, que muramos este mundo y vivamos para Él, porque de verdad no estamos haciendo lo que Él se merece, estamos demasiado conformados, que nos ayude a salir de este conformismo, pidiéndole al Señor. Bueno, también quiero contarle, no un testimonio, sino que algo que me pasó el sábado. Es como un consejito para nosotros, la madre, que somos cristianas y no tenemos el esposo, no son cristianos. El sábado me pasó, el diablo quiso hacerme una jugada, pero ya él está vencido. Que el Señor lo reprenda, él está vencido, está debajo de nuestros pies. Él no tiene nada en mí, mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Bueno, el sábado mi hijo, el papá se fue a cortarle el pelo, entonces se fueron primera vez, él nunca había hecho esto, le cortó el pelo, llegó y me mandó una foto. Yo cuando veo esa foto veo ese corte tan feo, y entonces ellos sabían lo que habían hecho, ellos sabían que no estaba correcto, que a mí no me iba a gustar lo que ellos habían hecho, por eso me enviaron la foto, y yo veo esa foto y digo, ay Señor, y lo que hice fue ponerme a clamar al Señor, que me diera de su sabiduría para enfrentar eso que venía, para cuando ellos llegaran yo me portara como tiene que ser, una hija de Él, que no le fallara, que Él me diera de su sabiduría para poder tomar para poder hablar con ellos, y entonces ellos llegaron. Cuando yo le veo ese corte, de verdad un corte horrible, parecía que venía, no sé, de estar preso, algo así, yo lo vi así. Y entonces le digo a Robert, que es mi pareja, le dije, no, ese corte no está bien, delante del Señor, ese corte no está bien. Y le dije a mi hijo, le dije, Gilbert, tú te la pasas en la iglesia, lo que se habla allá, no es, tenga mucho cuidado, le dije, porque las cosas del Señor no son juegos, le dije. Y nosotros vamos a la iglesia, usted sabe quién habla allá no habla el pastor, no habla el hermano fulanito de tal, no, allá se mueve, es el Señor, le dije. Y todo lo que el Señor habla, y todo lo que usted ve allá, que pasa todo, es el Señor, le dije. Y al Señor se le sirve con temor y temblor, le dije. Usted tiene conocimiento, usted no tenía por qué dejarse hacer ese corte, le dije. Usted sabe que, mucho cuidado, le dije, con el Señor no se juega, le dije yo. Y entonces yo vi como en verdad él se asustó. Él se asustó demasiado. Yo le dije, y él me dijo, ay Dios, mañana voy a pasar a cantar. Bueno, ¿a ti no te da vergüenza llegar a la iglesia así?, le dije. Entonces, en verdad yo vi como él se asustó. Fue el diablo que lo utilizó tanto al papá como a él, pues. Quiso, y vi como el diablo, porque el diablo nada más no viene en la mente, también se disfraza a través de
de los que están al lado de nosotros, de cualquier persona. Vi la cara de él, como él quiso comprobar, pues, si era en realidad, como yo siempre, el Señor siempre me ha dado esa, ¿cómo le digo? Esa autoridad de pararme firme, que siempre en la casa yo digo es el Señor y todo es el Señor. Bueno, aquí, primeramente el Señor, pues lo que yo tengo allá, primeramente el Señor, y entonces yo vi como Satanás, que el Señor lo reprenda, quiso venir a ver si era en verdad si en verdad era el Señor primeramente, claro, y yo vi como la intención de Satanás, que el Señor lo reprenda, que en verdad vino con esa intención de hacer eso. Bueno, ellos fueron y se arreglaron ese corte, pues yo les dije, no, yo no lo voy a aceptar. Y vi como el Señor de verdad, como el Señor, de verdad, yo le he estado clamando al Señor, que siembren en su corazón de mi hijo temor de Dios, y de verdad, yo vi como el niño se asustó, puso la cara de asustado, ay, yo tengo que cantar mañana. Bueno, entonces le dije, ¿a ti no te da vergüenza llegar a la iglesia así? Entonces él se asustó, y vi también como el Señor obró ahí tremendamente, me dio esa paciencia, porque cuando ahí empieza el enemigo, tienes que decirle esto, tienes que decir aquello, como para que uno, y entonces yo digo, ay, Señor, ayúdame, porque yo no te quiero fallar, dame de tu sabiduría, dame palabras para hablar. Y cómo el Señor de verdad me respondió, cómo nos está respondiendo en todo. El Señor nos está respondiendo en todo lo que le pidamos. Él dice que pidamos, y ahí está, vemos su maravilla, lo vemos a Él, cómo nos responde, cómo nosotros no estamos locos, no estamos inventando nada, es la pura verdad. Y cómo el Señor nos ha dado a conocer tantas cosas que el Señor nos ha dado tan hermosas, y yo digo, Señor, porque estamos tan tranquilos, tan conformados, ayúdanos, Señor, sácanos de este conformismo, ayúdanos a seguir adelante. Y ahí vamos luchando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, agradecida con mi Señor, pidiéndole que nos ayude y que tenga mucha misericordia de nosotros, porque el diablo cada día también se mete por lado y lado, pero él está vencido. Él no tiene nada en mí, ni en mis hijos, ni en ninguno de mis hermanos, en nada. Él está vencido. Bueno, agradecida con el Señor, espero que este testimonio le sirva de algo a una amiga, a un amigo que lo necesite. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 9. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Privilegio estar nuevamente delante de su presencia para escuchar de Dios. Recuerde que venimos a escuchar de nuestro Señor. Dios hablándonos, Dios ministrándonos. Recuerde que es el mismo Señor el que nos está hablando, nos está ministrando su palabra, porque Él quiere que usted y yo lleguemos a perfección. Recuérdelo, que ese es el principal objetivo de Dios, que usted y yo, porque somos los llamados, somos los únicos llamados a llegar a la perfección. Ahora, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos llamados? Dios quiere posicionarnos. Por eso cuando estamos escuchando de Dios, debemos atender a su llamado. Porque no es el hombre el que está llamando, recuérdelo, es Dios el que está llamando a sus hijos, porque necesitamos cada uno de nosotros ocupar nuestro lugar. Recuerde que fuera del lugar no haremos el trabajo correcto, pero cuando usted ocupa su lugar, usted ocupa el lugar para el cual Dios lo llamó, todo es diferente, porque ya usted empieza a hacer las cosas que son conforme a su voluntad. No es andar a tientas, no es creer hacerlo bien, no. Se trata de una revelación. Ahora, ¿la revelación quién la da? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da a conocer, recuerde que revelación es dar a conocer, quitar el velo. El Señor nos da a conocer cuál es su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta, pero debemos experimentarlo. Por eso, cada llamado que Dios hace, debemos siempre buscar, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa tiene que ser la pregunta cada vez que Dios hace un llamado para algo.
Señor, ¿qué quieres que haga? Porque Dios quiere que usted lo haga. Dios no quiere que otra persona lo haga por usted. De hecho, otra persona no puede hacer lo que usted debe hacer. Y eso lo vemos en el caso del apóstol Pablo. Y eso es algo que he estado meditando esta semana, cómo el Señor había escogido al apóstol Pablo como el mensajero de la primera edad de Éfeso. Ahora, ¿por qué no utilizó a uno de los discípulos? Habían 12 discípulos, ¿por qué no utilizó a ellos 12? Porque el instrumento, y eso lo dice la misma escritura cuando le habla a Ananías, porque este me es instrumento. Ahora, nosotros somos los instrumentos de Dios para esta hora, este tiempo. Por eso, no permita, no deje que otro, como dice la escritura, tome tu corona, tome su lugar. No, usted, hermano y hermana, es el llamado, la llamada para ocupar su lugar en el cuerpo. ¿Cuál es su lugar? Eso solo lo da Dios por revelación. El Espíritu Santo se lo da a conocer a usted. Esto es una revelación personal que viene a su vida y Dios revela y Dios confirma. Eso es lo importante y esa es la seguridad que tenemos en Él, que Dios nos lo revela a través del Espíritu Santo. Por eso, y eso es un tema que hemos estado hablando, volviendo a la senda antigua, porque Dios es muy exigente. Dios exige a lo sumo. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted haga su voluntad. Así que cuando Dios le está exigiendo y cada vez que hacemos algo que Dios exige, viene Dios y exige algo más profundo, porque Él quiere llegar a la profundidad de su corazón. El encuentro entre Dios y el hombre es un encuentro íntimo y en la intimidad todo sale a la luz. No hay secretos en la intimidad. Eso debe ocurrir en los matrimonios. Tiene que haber esa comunión perfecta, esa intimidad. Ahora, si eso es en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Debemos llegar a esa intimidad con Dios. Pero para llegar a la intimidad con Dios, Dios tiene que tener confianza en nosotros. Y ese es el punto principal. Porque a nosotros nos preguntan como creyentes de la palabra, ¿usted confía en Dios? ¿Usted confía en el Señor? Usted sin duda, 100% de corazón dirá, claro, yo confío plena y totalmente en el Señor y eso está bien. Pero Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Confiar en nosotros. ¿Por qué? Porque se nos ha prometido darnos algo muy tremendo, que es la palabra hablada. Recuerde que estamos volviendo al original. Isaías Mejía, y lo original, en el mensaje usted se pone a ver lo que fue en el principio, parte 2. Cómo fue Adán, allá en el principio, pequeño Dios, pequeño creador. Él tenía el poder de la palabra hablada. Por causa de la confianza, no había nada que interrumpiera esa armonía que había entre Dios y el hombre. Recuerde, como dice la Escritura, Él bajaba a la hora de la tarde, el Señor bajaba a la hora de la tarde a tener ese compañerismo con Adán. Pero llegó la ruptura por causa del pecado y se rompió esa conexión directa que había con Dios. Por eso ahora nosotros, que Dios nos está volviendo nuevamente a lo original, que Dios quiere darnos ese poder, Él tiene que confiar primero en nosotros. Y la confianza se gana. Eso usted lo sabe en lo natural. Su hijo, su hija, primero tiene que ganarse su confianza para que usted le pueda dar una responsabilidad mayor. Porque usted la manda a hacer cualquier cosa. Hágame esta diligencia, hágame este mandado, vaya a la bodega, tráigame tal cosa. Y viene el muchacho y se va para otro lado y no hace la cosa. O viene a la hora de las tardes, ya cuando es muy tarde. Entonces no hay confianza, pero cuando ese muchacho empieza a obedecerlo, a hacer las cosas que usted le manda, se empieza a crear una confianza. Ahora, eso es en lo natural. En lo espiritual es de la misma manera. Cuando Dios nos da órdenes, porque recuerde eso, hermano y hermana, Dios está dando órdenes. Dios sigue hablando, esto lo hemos hablado muchas veces. Dios sigue hablando, Dios sigue instruyendo, Dios sigue dándonos a conocer qué es lo que quiere que usted y yo hagamos.
Ahora, cuando nosotros lo hacemos, Dios se agrada de eso. Pero Él quiere que usted vaya más allá, a lo profundo. Y eso es algo que hemos visto en la Escritura, como estos grandes hombres de Dios, ellos murieron a los deseos de la carne. Ellos sacrificaron, por eso el apóstol Pablo dice que somos prisioneros. Ahora, un prisionero no tiene muchos derechos, está preso. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, era prisionero de Cristo. El llamado para nosotros hoy es el mismo. Tenemos que ser, ¿qué? Prisioneros en el Señor. Que no se haga nuestra voluntad, porque eso es algo que tenemos que entender. No es hacer nuestra propia voluntad. Recuerde, usted tiene una voluntad, y eso lo vemos allá en el jardín del Getsemaní, como el Señor dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, esto es de la misma manera para nosotros hoy. Tiene que hacerse es la voluntad de Dios, pero usted tiene que rendir sus propios deseos para que el Espíritu Santo pueda tener control completamente de su corazón. Ahora, cuando hay ese control porque usted se lo ha dado al Espíritu Santo, entonces Dios viene y puede hacer las cosas que a Él le agradan. Y eso es algo, esto es visión, esto es madurez espiritual. Usted y yo tenemos que madurar en el Señor. Y madurar es hacer la voluntad de Dios. Pero se tiene que experimentar, como dice Romanos 12, para que comprobéis, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es perfecta y agradable delante de los ojos del Señor. Es decir, Dios se agrada con lo que usted hace, cuando es conforme a su palabra. Pero necesitamos, ¿qué? Rendición. Se necesita un encuentro personal con el Señor. Eso es algo fundamental en la vida de un cristiano, ese encuentro con el Señor. Cuando usted se encuentra con Dios, todo cambia, hermano y hermana. Así como le pasó al apóstol Pablo. Él nunca más fue la misma persona. Saulo de Tarso no fue la misma persona cuando se encontró con el Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, ¿qué hace una persona delante de la presencia del Señor? Una persona que es simiente de Dios. ¿Qué hace? Señor, ¿qué quieres que haga? Se rinde. Ahí se acaba todo, prejuicio, jactancia, arrogancia, ahí se acaba todo. Cuando usted se encuentra con el Señor, todo cambia. ¿Por qué? Porque viene Dios ahora y toma su corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere, Él desea que usted haga lo que a Él le agrada. Qué bonito es cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios y hacemos conforme a su voluntad. Por eso Dios está haciendo un proceso en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Dios está limpiando. Cada vez más, cada día más, Dios está quitando lo que nos estorba. Y sabemos las tres etapas de la gracia: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios sigue haciendo esa limpieza, quitando hasta lo más mínimo de su vida, porque Él quiere que usted llegue a una completa madurez. O sea, que usted verdaderamente dé el fruto del Espíritu Santo. Y sabemos cuál es el fruto según Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Pero fíjese cómo empieza. Amor. Y la definición de amor es muy amplia. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor sea sin fingimiento. El profeta dijo que era la fuerza más poderosa que hay en el universo. Así que Dios quiere que usted dé ese fruto que a Él le agrada. Es decir, usted con su vida, hermano y hermana, usted va a reflejar, en usted se va a manifestar nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo vean a usted, puedan ver al Señor. Por eso la responsabilidad que tiene la novia es muy grande. Usted no ha sido llamada para ser un religioso.
para que solamente viva de un conocimiento. No, usted tiene que dar ese fruto. Recuerde que somos epístolas leídas de todos los hombres, somos cartas leídas de todos los hombres. Por eso el vecino la lee a usted, hermana. Por eso el vecino lo lee a usted, hermano. ¿Por qué? Porque usted, con su vida, con su actitud, con su manera de caminar, de vestir, de hablar, de reaccionar a cualquier situación, está dando un fruto. Fíjese la responsabilidad que nosotros estamos dando. Ahora, si estamos profesando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, si decimos que somos creyentes de la palabra, que Dios nos ha revelado su palabra, tenemos que dar ese fruto que dio el Señor. Porque no hay otro fruto. Porque el Señor dijo que sé perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Así que su vida, y por eso Dios se hizo carne, para que usted y yo podamos decir, sí se puede. Sí se puede hacer, sí se puede vivir como el Señor. Por eso la Escritura dice que Él era semejante a nosotros, pero sin pecado. Así que no tenemos excusas delante de Dios. Tenemos que dar ese fruto que lo refleja a Él. Podrán ver a Jesucristo nuevamente caminando en esta tierra. ¿Por qué? Porque usted está dando ese fruto. Por eso la responsabilidad que tiene el creyente, la novia, y habla específicamente de la novia de Jesucristo, es muy grande, es ser como Él, es reflejarlo a Él. Por eso la exigencia de Dios para este tiempo final es muy grande, porque ahora usted tiene el material para lograrlo. Ahora, ¿cuál es el material que se necesita para poder llegar a la perfección? Sin duda que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como guía, lo va a guiar a toda verdad. Pero es una vida, recuerde que es una nueva vida que ahora usted va a reflejar en este mundo. Por eso tenemos que volver nuevamente a lo original, donde se derramó primeramente, y eso lo vemos, cómo el Señor derramó el Espíritu Santo, a tal grado que ellos quedaron confundidos y decían, pero estos no son, estos hombres eran sin letra, ignorantes. ¿Cómo es que se manifiesta el poder de Dios a través de ellos? Todo lo hace es el Señor en una vida de rendición. Recuerde cómo empieza el capítulo 2 de Hechos, cómo empieza, dice que estaban todos unánimes juntos. Qué importante es esa expresión, unánime juntos. Yo siempre le pongo algo más, estaban en armonía, unánime juntos y en armonía. Dios quiere que usted estemos de la misma manera para que Él pueda derramar ese poder que está prometido en su palabra. Quisiera leer una escritura para así darle comienzo a este tema que hemos estado ya hablando por varias semanas, volviendo a la senda antigua. Y algo tan tremendo que yo meditaba un poco en esto. Si vamos a volver, es porque no estamos ahí. Claro, nos metemos todo. Si vamos a volver allá es porque no estamos ahí. Pero Dios quiere que usted esté ahí, en lo original, donde Dios se derramó, donde el Espíritu Santo tuvo el control y donde pudimos ver, donde ellos pudieron manifestar a Dios nuevamente. Y decían, estos hombres hablan como Jesús. Se dieron cuenta, ¿por qué? Porque el hablar, el caminar, el expresarse, la manifestación del poder, que eso es algo muy importante, estaba en ellos. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 2 hasta el versículo 4. Hebreos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así la palabra del Señor: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, es menester, es decir, es necesario,
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. La otra versión dice, no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación, una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Testificando juntamente con ellos, Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración y ponernos en las manos del Señor y que sea Dios hablándonos, hermanos y hermanas, en esta hora. Nuestro Padre Celestial, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu mano, Padre Celestial, sea con cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Que tú nos reveles tu palabra, Padre Celestial, porque es necesario, Padre amado, que atendamos, Señor, a lo que tú nos has hablado, Padre amado. Porque tú quieres, Señor, tu deseo es que lleguemos a perfección, Señor, Padre amado. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre amado. Estas palabras que hemos de hablar, Señor, sea tu mano, Señor, Padre amado, con cada uno de nosotros. Unge, Señor, el hablar y el oír por tu buena voluntad, Señor. Si hay algún enfermo en esta hora, que reciba sanidad por el poder de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algún desanimado, Padre Celestial, oh Dios, allégate a él, Señor, anímalo a través del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Así que, hermanos, volviendo a la senda antigua, a lo original. Dios siempre vuelve a lo original. Recuerde que lo que cambian son los personajes, pero el drama sigue siendo el mismo. Por eso, lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que nos han testificado, eso tiene que repetirse. Eso no quedó en el pasado. Escuchamos las historias, los relatos bíblicos, las experiencias, pero eso tiene que manifestarse también en usted. Nosotros no vivimos de historia, eso y quiero aclarar esto, no es que sea malo, pero nosotros tenemos que tener también nuestra propia experiencia. Usted tiene que tener una experiencia, yo tengo que tener una experiencia con el Señor, así como las tuvo Moisés, como la tuvo Noé, como la tuvo todos estos grandes hombres de la Biblia. Cada uno de ellos tuvo un encuentro con Dios. Cada uno de ellos. Ahora, cuando usted se encuentra con el Señor, usted no puede ser el mismo, lo dijimos hace un momento. No puede ser la misma persona. Algo tiene que suceder. ¿Por qué? Porque un segundo, un minuto en la presencia del Señor, mire, hermano, usted se derriba completamente. Usted queda desnudo delante de Él. Ahora, Dios no quiere que estemos en una condición caída, así como, fíjese, y vemos el caso del profeta, me llega a la mente en este momento, el profeta Isaías, cómo vio los cielos abiertos. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Él era un profeta, pues yo vivo en un pueblo de labios inmundos. Ahora, ¿qué hace el Señor? Pasa ese carbón encendido por sus labios y quita su culpa. No crea que eso fue solamente con el profeta Isaías. Cuando hay un corazón correcto delante de Dios, viene Dios y hace lo mismo. Viene Dios y manda a sus agentes, vamos a decirlo de esta manera, para limpiar su culpa. Por eso la Escritura dice que un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Ahora, Dios no solamente lo limpia, y eso lo vemos en el caso natural. Usted no agarra un vaso, lo lava solamente para tenerlo ahí de adorno, no. Es para darle uso, para vertir algo que usted quiera tomar, jugo, agua, lo que sea, pero es para ponerlo en uso, no solamente para lavarlo, no. Dios quiere que usted tenga uso, Dios quiere que usted dé el fruto para el cual Dios lo llamó. Ahora, hemos venido mucho tiempo a la iglesia, hemos escuchado la palabra,
y hemos recibido la bendición que viene de parte de Dios, la instrucción, cómo Dios nos habla, cómo Dios se manifiesta en su vida, y todo eso es correcto, eso está bien. Pero su lugar, hermano y hermana, en el cuerpo del Señor, eso es vital. Porque si usted es pie, vamos a poner este ejemplo, el cuerpo no puede caminar sin el pie. Es necesario, hermano. Hasta el dedo chiquito del pie. Él crea un equilibrio en el cuerpo. Entendamos este punto. Todos somos necesarios, todos los que pertenecemos al cuerpo. Por eso el llamado es para que usted ocupe su lugar. Ahora, ¿dónde lo habla Dios? En el altar de su corazón. Por eso le dije, es un encuentro en profundidad. Por eso el Señor nos ha hablado tantas veces, búscame en profundidad. En la profundidad es donde usted se puede encontrar con el Señor. Y Él habla. Él espera, recuerde, no es solamente hablando en la parte de la oración, no es solamente hablar, déjelo hablar a Él. Él quiere hablar. Él quiere comunicarse, eso es comunión. No es solamente hablar. Recuerde que Él es un caballero, Él escucha lo que usted está hablando y usted habla y usted habla y usted habla, pero Él espera que usted se silencie delante de su presencia y espera que su oído espiritual esté preparado para recibir lo que Él tiene que decirle. Eso es experiencia con Dios. Dios quiere que lleguemos a esa condición, que Él nos pueda hablar y usted pueda escuchar su palabra. Por eso dice aquí estos versículos que leímos de Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, el llamado de parte de Dios es que usted tiene que atender. No es solamente escuchar qué bonito servicio, qué bonito culto, no. Dios le habló, si Dios lo exhortó, viene la corrección. Así que cada uno de nosotros tenemos que estar siempre atentos a su voz, porque Él tiene una voz y su voz es audible. Usted la puede escuchar de diferentes maneras. Hasta con este oído natural usted lo puede escuchar a Él, pero Dios habla en la profundidad de su corazón donde está ese oído espiritual. Sigue diciendo, porque si la palabra dicha por los ángeles, los predicadores, fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo sido comenzado publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por las que lo oyeron? Testificando, fíjese este versículo 4, testificando juntamente con ellos Dios con señales. Así que Dios testifica con usted, o sea, Dios lo respalda con señales y milagros y diversas maravillas. Fíjese todo lo que hace el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, es un evangelio con poder. El conocimiento está bien, está correcto, tenemos que escudriñar, como dice la Escritura, escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está correcto, tener el conocimiento de lo que dice la palabra, pero la palabra tiene que tomar vida. La palabra tiene que hacerse carne primeramente en usted y tiene que haber una demostración, porque si no, simplemente estaremos hablando de lo que Dios hizo en el pasado, cómo Dios utilizó a esos instrumentos, pero Dios no quiere que lo hagamos de esa manera. Dios quiere utilizarlo. Recuerde que usted fue manifestado en esta última edad
Y en la edad, como dice el profeta, la edad, esta es la edad de oro, en el cual se va a vaciar todo el poder. Porque recuerde que la obra de esta casa, el poder de esta casa será mayor que la primera, así lo dice Ágabo. Así que, cuando se manifiesta ese poder, de Dios en usted, definitivamente es Dios actuando a través de sus hijos, de su novia. Por eso dice aquí, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así que es Dios haciendo todas las cosas. Y fíjese algo aquí tan tremendo que estaba leyendo. Y esto es tremendo, fíjese, vamos a leer el libro de los Hechos, porque básicamente el libro de los Hechos del Espíritu Santo, recuerde eso, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, donde Dios se manifestó, y recuerde algo, no ha terminado. El libro de los Hechos no tiene un punto y final. Nosotros somos la continuación de la primera edad del libro de los Hechos, es decir, del poder de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 5, porque Dios quiere a los Felipes de hoy. Fíjese, vamos a estar viendo este punto tan importante. Dice Hechos capítulo 8, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente escuchaban atentamente, unánime en las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Fíjese, no es solamente palabra, son señales, maravillas que Dios hacía a través de su siervo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjese el poder de Dios en acción, el poder de Dios manifestado en hombres y mujeres que se habían rendido, que habían llegado a un acuerdo. Ahí no había desavenencia en ello. No, quizás antes de la resurrección del Señor hubo desavenencia en ello, pero llegó un momento, y vuelvo y le repito esto, encuentro personal con el Señor. Un encuentro personal con Dios. Ellos se encontraron con la palabra hecha carne, ahora resucitado, aunque tuvieron 3 años y medio con el Señor, bajo el ministerio del Señor, pero cuando el Señor resucita, la obra más extraordinaria que ha sucedido, todo cambió. ¿A qué los llevó eso? A obedecer una orden. ¿Cuál fue la orden? Vaya y esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Esa fue la orden que el Señor les dio. Ahora, ellos no se pusieron a dudar. No, ellos fueron y obedecieron. Y empezaron a poner todas las cosas en orden, porque Dios ama el orden. El orden es de Dios. Así que cuando ellos llegaron a esa unanimidad, por eso dice la Escritura, estaban todos unánimes, juntos, en armonía. Cuando llegaron a vulcanizarse cada uno de ellos, a unirse a tal grado de que todo encajó perfectamente, Dios envió el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no viene solamente para que usted tenga vida eterna. Eso es lo principal, correcto que sí. Pero ahora viene a manifestar el poder. Porque recuerde, y eso lo dice el profeta de la edad, aquí era un hombre ungido, ahora son muchos Mesías, pequeños Mesías, un pueblo ungido.
Así que el poder se tiene que manifestar, se tiene que estar manifestando en este último tiempo. Así que como dice aquí, porque de muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque se estaba manifestando el poder de Dios. ¿Cuántos años tenían ellos escuchando a los escribas, fariseos, saduceos, herodianos, esenios, aquellas denominaciones que era solamente palabra, conocimiento, pero no había el poder vivificador? Ahora, ¿qué quiere Dios? Que el poder se manifieste hoy, presente. Y en palabras del profeta le da, ese es el anzuelo de Dios, las sanidades. ¿Para qué? Para que la gente venga a la presencia del Señor, que puedan ver un Cristo que ha resucitado. Cristo ha resucitado. Ahora, ¿qué toca? Dar los pasos escriturales. Por eso el poder se tiene que estar manifestando. Así que como dice aquí, había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciendo ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los tenía embelesado mucho tiempo. Ahora, eso era la imitación, pero tenemos lo original. ¿Y qué es lo original? El poder vivificador, la palabra hablada. Mas cuando creyeron a Felipe, fíjese, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Había qué? Decisiones. Cuando escucharon una predicación ungida por el Espíritu Santo. Así que, fíjese, como un evangelista, esa palabra, como esa bola de fuego, pero con el poder. ¿Qué trae eso? Trae a las personas a tomar una decisión. Por eso dice aquí que se estaban bautizando hombres y mujeres. Había decisiones. Fíjese lo importante que es que el poder esté en acción. El mismo Simón, imagínese esto, el mismo Simón creyó también. Entonces, y se bautizó. Se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaban atónitos. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén habían oído que Samaria había recibido la palabra de Dios. Le enviaron a Pedro y a Juan, fíjese, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fíjese el orden escritural, bautizándose y recibiendo el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Fíjese, esto es tremendo. ¿A través de qué? De imponerle las manos, es decir, el orden escritural. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiese las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. No tienes parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad
y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas tierras de samaritanos anunciaba el evangelio. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía al camino y desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿mas entiende lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que él leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que le traquilaba, así que no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, ruégote de quién el profeta dice esto, de sí o de otro alguno. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y fue por su camino gozoso. Felipe empero se halló en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjense este caso tan importante que vemos aquí en la Escritura, porque es necesario, primeramente, la predicación de la palabra, pero tiene que haber una manifestación del poder. Fíjense ahora, qué experiencia para este etíope, eunuco, cuando primeramente recibe la instrucción de la palabra, cuando él cree lo que se le está hablando. Ahora, eso lo lleva a él a tomar una decisión. Ahora, la decisión que tomó aquí el eunuco fue de bautizarse en el nombre del Señor. Ahora, lo que Dios nos está pidiendo ahora, hermano, pues yo me bauticé en el nombre del Señor, ya yo he pasado las 3 etapas de la gracia, yo recibí el Espíritu Santo, pero recuerde, hay cosas que usted tiene que hacer aún, que es manifestar el fruto del Espíritu, la estatura de un varón perfecto. Es decir, los caracteres de Jesucristo tienen que estar manifestándose en usted y usted tiene que llegar a adopción. Todo eso lo hace, eso es un proceso que lo hace el Señor. Así que cuando vemos el poder de Dios manifestado, se toma decisiones. Cuando usted puede ver a Dios moviéndose, Dios hablándole, Dios instruyéndolo, Dios dándole a conocer lo que usted tiene que hacer, eso lo tiene que llevar a usted a tomar una decisión, porque no es el hombre, recuérdelo, no es el hombre, es Dios, es el poder vivificador, es el poder de Dios en acción en este tiempo final, que fue la escritura que le dije hace un momento.
que es 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, donde nos dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, está hablando el apóstol Pablo, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, o sea, es decir, la revelación, no esté fundada en sabiduría de hombre, más en el poder de Dios. Es decir, que el poder de Dios tiene que estar manifestándose en su novia hoy, porque Dios quiere que usted y yo lleguemos a perfección, a una madurez. Ahora, fíjese, quisiera también leerle algo aquí, que es muy importante, del profeta de la edad, que es en el libro de las edades, en la edad de Éfeso específicamente, en el párrafo 7, fíjese lo que dice el profeta de la edad, porque hay algo muy importante, hermano y hermana, que es que, y es una expresión que se ha escuchado, cuando venga lo perfecto, que está en Escritura, que por cierto está en 1 Corintios 13, fíjese, se lo voy a leer textualmente. 1 Corintios capítulo 13, fíjese, no lo tengo aquí anotado, pero vamos a estar leyendo. Vamos a leerlo desde el versículo 10. 1 Corintios capítulo 13, versículo 10 dice: mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Ahora, fíjese, no es que los dones del Espíritu van a ser quitados, sino que es la palabra hablada. Pero sabemos esto, hermano y hermana, para que sea quitado lo que es en parte, usted tiene que tener lo que es en parte en operación, en acción. Porque si no, ¿qué le va a quitar el Señor? Si usted no tiene nada. Ahora, tiene que estar manifestándose el poder de Dios. Tiene que haber, como habla la Escritura, los 9 dones del Espíritu operando. Eso es necesario que esté operando en la iglesia, porque se imagina una iglesia donde no haya sanidad divina, donde no haya operación de milagro, donde no haya lenguas y no haya su interpretación, o haya solamente lengua y no haya interpretación. ¿Y qué se dijo? No sabemos, no, tiene que haber la interpretación. Eso trae una edificación. Estamos hablando del poder, estamos hablando de la esencia de cómo comenzó la edad de Éfeso, cómo Dios comienza las edades de la iglesia. Por eso, como le dije en la introducción, porque el Señor no tomó a uno de los apóstoles, sino que fue al apóstol Pablo, más adelante, porque él era el instrumento en el cual se iba a manifestar el poder de Dios. Él era el enviado para nosotros los gentiles. Así que cuando vemos el poder de Dios en operación, nosotros simplemente tenemos que darle gloria al Señor, porque Dios está en escena. Recuerde que Dios, y esto es algo que siempre hemos sabido, Dios no respalda un error. Dios respalda su palabra, y Él mismo lo dice: yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Así que el poder de Dios se tiene que estar manifestando. Se manifiesta y Dios lo respalda. Ahora sí leemos Libro de las Edades, la edad de Éfeso, en el párrafo 7. Dice el profeta de la edad: entonces lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés, esa es la norma, ese es el patrón. Es decir, eso es la manera de Dios hacer las cosas. Lo que hizo en el jubileo, en Pentecostés. Dios no va a cambiar sus formas de hacer las cosas, no. Por eso, cuando el poder se empieza a manifestar, siempre van a salir los críticos tratando de desvirtuar la operación de Dios, porque eso no es otra cosa sino la operación del Señor. Esto no es algo fingido, esto no es algo preparado,
Esto es el poder de Dios vivificado. Así que, sigue diciendo, esa es la norma, ese es el patrón, no hay ningún otro. No importa lo que digan los eruditos, es decir, los que tienen mucho conocimiento, los que son muy letrados. Dice, Dios no ha cambiado aquel patrón. Recuerde que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, según Hebreos 13:8. Él es el mismo, Él no cambia, dice la Escritura, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado aquel patrón. Lo que Dios hizo en el día de Pentecostés tiene, fíjese, o sea que es algo obligado, que Dios siempre tiene que seguirlo haciendo. Fíjese, Dios no ha cambiado aquel patrón. Lo que Dios hizo en el día de Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que se terminen las edades de la iglesia. O sea, tiene que continuar haciéndolo. Aunque los eruditos le digan a usted que la edad apostólica ha cesado, no lo crea. Esto lo hemos hablado ya por varias oportunidades, pero es esencial para poder entender la manifestación del poder de Dios hoy, que eso es lo original, eso es lo que Dios quiere que se esté manifestando hoy, su poder. Así que, aunque los eruditos le digan a usted que la edad apostólica ha cesado, no lo crea. Tal declaración está errada por dos razones. Primeramente, es un error suponer que ya no hay apóstoles por cuanto los 12 originales han muerto. Un apóstol quiere decir un enviado. Y hoy en día hay muchos enviados, pero ahora le llamamos misioneros. Mientras haya hombres llamados y enviados con la palabra de vida, entonces continúa la edad apostólica. En segundo lugar, ellos hacen referencia a que la edad de la manifestación del poder del Espíritu Santo ha cesado desde que la Biblia ha sido completada. Fíjense qué argumento. Le repito esta expresión. En segundo lugar, se lo leeré un poco más lento. En segundo lugar, ellos hacen referencia a que la edad de la manifestación del poder del Espíritu Santo ha cesado desde que la Biblia ha sido completada. Eso no es cierto. No hay ni una sola escritura que sugiera eso. No obstante, muchos declaran decisivamente lo contrario. Aquí está la evidencia que prueba que estas dos declaraciones son falsas, que fue Hechos capítulo 2, versículo 38-39. Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que estáis lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu con la cual los apóstoles fueron dotados en el día de Pentecostés es para ustedes judíos, para sus hijos judíos y para todos los que están lejos, gentiles, y para cuanto el Señor vuestro Dios llamare, judíos y gentiles, hasta que Él deje de llamar, fíjese esto, el mensaje y el poder de Pentecostés no cesarán. Les repito, hasta que Él deje de llamar, y Dios está llamando el día de hoy, Dios está haciendo un llamado en este preciso momento a que hombres y mujeres que no han tomado decisión por el Señor vengan y toman decisión. Dios los limpia, Dios los justifica, los santifica y le da el poder del Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo. Recuerda que el aceite es tipificado con el Espíritu Santo. Lo que la iglesia tuvo en el día de Pentecostés es su derecho inanejable. Originalmente, ella tuvo la pura palabra de Dios. Fíjese, qué importante es tener la pura palabra de Dios. Originalmente ella tuvo la pura palabra de Dios.
Ella tuvo el poder del Espíritu manifestado en diversas señales y prodigios y dones del Espíritu Santo. Eso es lo original. Por eso hay que volver allá, a lo original, volviendo nuevamente a Pentecostés. Les repito, este párrafo 11, recuerde que estamos leyendo el libro de las edades, la edad de Éfeso. Lo que la iglesia tuvo en el día de Pentecostés es su derecho inanejable. Originalmente, ella tuvo la pura palabra de Dios. Ella tuvo el poder del Espíritu manifestado en diversas señales y prodigios y dones del Espíritu Santo. Dice el párrafo 12, aquella iglesia primitiva no fue organizada por hombres, fue guiada por el poder, por el Espíritu Santo, no fue muy grande. Fíjese, esto es tremendo. Fue odiada y despreciada. Fue agraviada, fue perseguida hasta la muerte, pero fue fiel a Dios, permaneció con el plan original de la palabra. Qué cosa tan tremenda este párrafo 12. Se lo vuelvo a leer. Aquella iglesia primitiva no fue organizada por hombres, fue guiada por el Espíritu Santo. Qué importante es cuando Dios nos guía. Mire, cuando Dios lo guía, viene la persecución. Fíjese, no fue muy grande, fue odiada y despreciada, fue agraviada, fue perseguida hasta la muerte, pero fue fiel a Dios, permaneció con el plan original de la palabra. Ahora, ¿cuál es el plan original de la palabra? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué puso Dios? ¿A dónde usted, hermano y hermana, tiene que llegar con la palabra? Primeramente, Dios pone un ministerio. Los conocemos, 5 oficios. Eso lo dice aquí la Escritura. Ya usted lo conoce. En el versículo 11, Dios puso el ministerio quíntuple. ¿Para qué Dios lo pone? Dice el versículo 12. Para la perfección de los santos. Una vez prediqué un tema que el título era ¿Llegaremos a perfección evadiendo su palabra? Hermano, es hora de que nosotros nos sentemos, que seamos sinceros y reconozcamos que es necesario que el ministerio, porque fue Dios el mismo, y el mismo dio unos, dice la Escritura. O sea, el mismo Señor lo estableció, lo constituyó, porque cada uno de los ministerios son necesarios para usted y para mí. Cada uno de lo que Dios da a cada ministerio hace un efecto en usted y en mí. Lo lleva a perfección. Cada uno es necesario. Por eso dice aquí, para perfección de los santos.
para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser edificado a través del ministerio quíntuple. Por eso no podemos simplificar y decir que ya no hay profetas. Y tomo este punto de profeta y ya le voy a decir por qué. Que ya no hay profetas hoy. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, Dios envió al profeta de la edad, nuestro hermano William Marion Branham. Correcto. El profeta, un profeta dispensacional, correcto, que trajo un mensaje de perfección. Recuerde que es Dios, simplemente fue un instrumento, pero fue Dios el que trajo. El agente del hombre, el agente de Dios es el hombre, pero es Dios. Por eso los hechos de los apóstoles, no los hechos del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta, y esto es algo que debemos meditar en ello, ¿hay profetas en operación hoy? Fíjese, cuando estaba el apóstol Pablo, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, no sé si era Ágabo, no recuerdo, el profeta, había un profeta en el tiempo de Pablo. Decía, el que tome este cinto recibirá muchos azotes. No lo recuerdo en este momento, yo sé que usted lo recuerda. Ahora, ahí había un profeta que se manifestó en la edad apostólica. Ahí habían profetas. Ahora, no podemos decir, no, ya no hay más profetas porque el profeta es el profeta de la edad. No, eso es un error, porque aquí vemos un ministerio constituido por Dios que tiene que estar en la iglesia. Tiene que estar en la iglesia operando los 5 ministerios. Como me dijo alguien una vez, bueno, pero es que si la iglesia es muy pequeña, bueno, ya eso sería explicar otra cosa. Pero tiene que estar en este tiempo en el que estamos, tienen que estar los 5 ministerios en operación. Y fíjese, como dice aquí, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que los ministerios son, la iglesia, el cuerpo del Señor, son perfeccionados a través del ministerio. Por eso es la importancia, por eso usted no puede despreciar ningún ministerio, ni el de apóstol, ni el de profeta, ni el de evangelista, ni el de maestro, ni el de pastor. No, todos son necesarios para la edificación del cuerpo del Señor. Por eso allá en Éfeso estaban los 5 ministerios y ellos fueron edificados. Y esto quedó plasmado aquí en la Escritura para que nosotros podamos ver que tienen que estar en operación. Recuerde que es para la perfección. Fíjese, hasta que todos, fíjese, y todo es todo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, cuando hablamos de fe estamos hablando de revelación. Cada uno, fíjese, pues esto tiene que ser una obra del Espíritu. Esto no puede ser una obra de hombres, no. Esto tiene que ser el Espíritu Santo. Porque si vamos a llegar, como dice aquí la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad. Y unidad es uno. Unidad de la fe, de la revelación y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Recuerde, la estatura de un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Es decir, la madurez. Porque ¿a dónde llegó el Señor? ¿A una edad natural? No está hablando de una edad natural. Está hablando de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la edad de la plenitud de Cristo? Adopción.
porque eso fue lo que se manifestó allá en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oí. Ahí había llegado a una plenitud total y absoluta. Dice el versículo 14 que ya no seamos niños. ¿Por qué? Porque eso es niñada. No aceptar lo que dice la palabra, eso es una niñada. No, que ya no hay profeta, niñada. No podemos estar jugando. No, que no hay profeta. Un momento, la Escritura lo está diciendo. Recuérdelo, es para nuestra edificación. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia los artificios del error, antes siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Quiere decir que las órdenes las está dando Cristo. Si nosotros somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, debemos sujetarnos a las órdenes de la cabeza. ¿Y cuál es la orden de la cabeza? Unidad. No, que yo creo así, que yo no lo creo así, a mí no me parece, yo no lo veo así. Eso no le importa al Señor como nosotros lo veamos. ¿Cómo lo ve Cristo? Eso es lo que nos tiene que importar a nosotros. Ahora, ¿cómo sé yo cómo lo ve Cristo? Esa es la pregunta más fácil que yo le puedo responder. Aquí tiene. Así lo ve Cristo, como está escrito. No lo ve de otra manera. ¿Por qué va a jugar Dios al mundo? Por su palabra. Ahora, si no creemos lo que está escrito, ay de nosotros, que fue la escritura que leímos de Hebreos capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Porque como dice ahí mismo, la palabra dicha por los ángeles. Recuerde que el fundamento, y eso lo dice la misma Escritura, el fundamento de la Biblia está puesto ¿en dónde? En los apóstoles y en los profetas. Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿qué predicaron los apóstoles? Unidad. ¿Qué se manifestó en los apóstoles? Poder, el poder de Dios. Y ellos sorprendidos viendo que estos hombres eran sin letra, ignorantes, dice la Escritura. Pero habían conocido que andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo mismo que Jesús. Así que a nosotros en este tiempo final, como dice aquí el profeta de la edad, si le dicen que la edad apostólica ha terminado, no lo crea. Hermano, esto es una continuidad. Cuando se termine la edad de la Odisea. La edad de la Odisea termina con el rapto. Recuerde que la edad de la Odisea, sabemos cuál es la condición de la edad de la Odisea. No conoce que tú eres cuitado, pobre, ciego y desnudo, no tengo necesidad de ninguna cosa. Dice la condición de la edad de la Odisea, pero la edad de la Odisea tipifica un tiempo. Así que, fíjese, comenzó, ¿verdad? 1906. ¿Qué cosa? Con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora no ha terminado. Recuerde, termina con el rapto. El rapto no ha sucedido, estamos todavía en tiempo, así que Dios quiere la unidad. Dios quiere que usted llegue a la unidad. Solamente lo vamos a llegar aceptando lo que Dios dice. Y ya para cerrar, le voy a leer una última expresión en el párrafo 14 de la edad de Éfeso, el libro de las edades, dice: la iglesia verdadera, se cae una falsa, la iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés. La iglesia verdadera de este día presente procurará
acercarse a lo que fue la primera. Vamos volviendo a la original. Dios quiere que volvamos nuevamente a lo original. ¿Y cuál es lo original? Pentecostés. No hay ningún cambio. Si usted le quiere buscar un cambio a eso, solamente fueron los personajes, pero sigue el mismo drama. Así que, hermano y hermana, el llamado, ¿qué es el llamado? El llamado de Dios es volver nuevamente a la unidad de la fe, de la revelación y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración y así terminar este tema en el día de hoy. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre amado. Te pedimos, Padre amado, que estas palabras, Señor, que hemos hablado, Señor, tú las unjas, Padre celestial, Padre amado, y que quede en nuestro corazón, Señor, para que meditemos en ellas, Señor, porque eres tú, Señor, el que trae la revelación por medio de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que, hermanos, es hora de volver a Pentecostés. Si usted no entra, usted quedará por fuera. Pero Dios hasta hoy nos está dando la oportunidad de llegar nuevamente a la unidad, de que estemos, recuerde que eso se llega solamente teniendo una experiencia, que lleguemos a estar unánimes, juntos, y como yo siempre digo, en armonía. No hay otra manera. Es a través de la unidad. Que el Señor les bendiga y les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.